Bienvenidos comunidad de relatos secos escalofriantes, hoy tenemos un nuevo relato de misterio y terror. No se les olvide suscribirse, comentar, darle like y compartir porque el terror se comparte. Hola comunidad, mi nombre es Daniel y esta es mi historia. Turno nocturno. Me llamo Daniel y trabajé 6 meses en un restaurante de comida rápida llamado Rapid Vege. Estaba en una esquina solitaria de Ciudad Juárez, entre una gasolinera cerrada desde hace años y un centro comercial abandonado. Era de esos lugares abiertos 24 horas, con luces blancas que nunca se apagan y freidoras que no descansan, el humo de aceite y carne se quedaba pegado en la garganta y el piso siempre estaba húmedo aunque lo limpiáramos 1000 veces. El turno nocturno éramos solo 4. Mónica, la gerente, mujer de 40 años con cicatrices en las manos que nunca explicó, siempre llevaba una cruz de madera en el bolsillo. Eric, el cocinero, exboxeador que hablaba poco y mantenía las cuchillas más afiladas que el cristal del mostrador. Laura, cajera nueva, una chica de 20 años que venía del pueblo y llevaba fotos de su familia en el bolsillo del delantal. Y yo, que atendía la ventanilla del autoservicio, me asignaron ese puesto porque decían que tenía nervios de acero, pero nadie sabe lo que se ve desde esa pequeña ventana a las 3 de la mañana. Todo empezó con el cliente que no aparecía en las cámaras. La primera vez fue a las 3:17 am exactamente. El reloj de la pared marcaba cada segundo como un latido lento y pesado. Se escuchó el din del sensor del autoservicio, un sonido agudo que solía alegrarnos porque significaba trabajo, pero esa noche sonó como un grito de alerta. Buenas noches, bienvenido a Rapid Vege, dije, poniendo la sonrisa que nos enseñaron en el entrenamiento. Silencio. Solo el zumbido de los refrigeradores y el crujir del techo por el calor de los equipos. ¿Su orden, por favor? Una respiración, lenta, muy cerca del micrófono, como si alguien estuviera presionando la boca contra la rejilla metálica. Sentí un frío que me recorrió la espalda, tan intenso que se me irritaron los pelos del cuello. Miré la pantalla de cámaras, el carril estaba vacío, las líneas de la calle reflejaban la luz amarilla de los postes como serpientes de agua, pero no había nada más. Daniel, deja de jugar, gritó Eric desde la cocina, donde el fuego de las planchas hacía un ruido de chasquido constante. Pero yo no estaba jugando. Mi mano temblaba sobre el botón del micrófono. Volvió a escucharse la respiración, y luego una voz distorsionada que venía como si pasara por miles de tuberías. Tengo hambre. La voz no sonaba humana. Era como si varias gargantas hablaran al mismo tiempo, con un eco húmedo que se quedó en el aire. Mónica salió corriendo de su oficina con la cruz en la mano. Revisó las cámaras conmigo, incluso las de seguridad ocultas que están en la parte trasera del local. Nada. El carril vacío. La calle vacía. Ni un faro a lo lejos, ni un solo coche pasando en la avenida principal. Debe ser una falla eléctrica, dijo ella, pero su voz temblaba. El sensor se activa solo a veces, cuando hay cambios de temperatura. Pero no lo era. Al día siguiente, revisamos todo el sistema con un técnico, no había ningún desperfecto. Y en el registro de pedidos, apareció una línea en blanco con la hora marcada, las 3:17 am. La segunda vez fue 5 noches después y Laura fue quien contestó. Yo estaba limpiando mesas cuando escuché su grito, un sonido agudo que se perdió en el zumbido de los equipos, pero que nos congeló a todos. Corrí al mostrador. Laura estaba pálida como la harina de las hamburguesas, mirando la pantalla del pedido con los ojos abiertos de par en par. En el monitor, las letras aparecían una por una, como escritas por una mano invisible. Carne fresca. Carne del turno, yo no escribí eso. Susurró ella, llevándose las manos a la boca, se escribió solo. Vi las letras aparecer una por una, como si alguien estuviera tipeando muy despacio. Las cámaras seguían mostrando el carril vacío, pero el sensor no dejaba de parpadear en rojo, marcando que había algo esperando allá afuera. El aire se había puesto denso, con un olor a tierra mojada y algo metálico, como sangre vieja. Eric salió de la cocina con un cuchillo de chef en la mano, su mandíbula apretada. Voy a ver qué hay fuera, dijo como si fuera a enfrentar a un ladrón. Cuando abrió la puerta trasera para revisar el estacionamiento y el carril del autoservicio, el aire se volvió tan pesado que nos costaba respirar, como si estuviéramos bajo el agua con la presión aplastándonos los pulmones. Y entonces vimos la sombra. No tenía forma clara, no era la sombra de una persona, ni de un coche. Era alta, demasiado alta, más que el marco de la puerta, y sus bordes se movían como agua hirviendo. Se arrastraba contra el suelo como humo espeso, dejando una estela oscura que se evaporaba en segundos. Eric dio un paso atrás hasta que su espalda chocó contra la pared. La sombra se deslizó hacia adentro, sin tocar nada, como si pasara a través del aire. En ese momento, las luces comenzaron a parpadear de blanco brillante a rojo oscuro, como si estuviéramos en una ambulancia. Y las freidoras se encendieron solas. El aceite frío empezó a calentarse en segundos, hasta que comenzó a burbujear violentamente, haciendo un ruido de hervor que tapaba cualquier otro sonido. Parecía que algo se estuviera friendo dentro, porque salía un humo negro y denso, con un olor a quemado que nos hizo toser. Pero no había nada. Nada que pudiéramos ver en el interior de las freidoras. Solo aceite burbujeante y hirviendo. Esa noche, Mónica decidió cerrar 2 horas antes de lo habitual. Mientras apagábamos los equipos y limpiábamos con más cuidado de lo normal,
Escuchamos pasos en el techo, pasos lentos, pesados, como si alguien llevara algo muy pesado en la espalda, y húmedos, como si alguien caminara descalzo sobre un piso mojado, dejando algo viscoso detrás que golpeaba el techo con un sonido de plap, plap. Es ratas, dijo Eric, pero su voz no convencía a nadie. Las ratas no pesan lo suficiente para hacer crujir el techo así, ni dejan ese olor a podredumbre que se extendió por todo el local. A las 3:17 am, exactamente, aunque ya estábamos cerrados, todas las pantallas del restaurante se encendieron al mismo tiempo, las de las cámaras, la del pedido, incluso la pequeña pantalla del reloj de la pared. En cada monitor apareció la misma imagen. Nosotros. Pero no como estábamos en ese momento, agarrados unos a otros en el centro del local. En la pantalla, Laura estaba tirada sobre el mostrador, con la garganta abierta, y en su mano sostenía una servilleta roja. Eric colgaba del techo, sus piernas dobladas en un ángulo imposible, como si lo hubieran doblado como un papel. Mónica estaba dentro de la freidora, solo se veían sus manos agarradas al borde, con la cruz de madera todavía en la palma, y yo. Yo estaba de pie, mirando a la cámara, sonriendo. Un sonrisa ancha, que llegaba hasta los oídos, como si estuviera gozando de todo lo que veía. Yo no estaba sonriendo. Me quedé paralizado, viendo mi propia cara en la pantalla, con una expresión que nunca había tenido. Intenté moverme, pero en la pantalla mi versión levantó la mano y tocó el vidrio desde dentro, dejando una huella húmeda que se extendió como un río negro por la pantalla. Las luces se apagaron de golpe. El silencio fue tan profundo que escuchamos el latido de nuestros corazones. Cuando volvieron, Laura no estaba. Su delantal estaba tirado en el suelo, con las fotos de su familia rotas en el suelo. La buscamos por todo el restaurante, en la cocina, en los baños, en el almacén de atrás. La encontramos dentro del congelador, que estaba cerrado con llave, aunque nadie la había cerrado. No estaba herida, pero estaba rígida, congelada como un bloque de hielo, con los ojos abiertos y mirando hacia la puerta, con la boca abierta. Y dentro de su boca había una servilleta enrollada, completamente seca a pesar del frío. La desdoblamos con mucho cuidado. En ella, escrito con una sustancia oscura que no era tinta, decía: "Gracias por la carne fresca". Después de eso, nadie quiso volver al turno nocturno. Eric renunció al día siguiente y se fue de la ciudad sin decir adiós a nadie. Mónica pidió traslado a un local en el centro de la ciudad y nunca volvió a hablarme. Yo me quedé, no porque quisiera, sino porque cada vez que intento irme, algo pasa. El autobús nunca llega, aunque el conductor dice que pasó por la parada. Los taxis cancelan el viaje cuando dicen mi dirección. Mi celular se queda sin señal justo cuando intento llamar a alguien para que me recoja. Y cada noche, sin importar qué haga, termino en el Repeat Vegue a las 2 de la mañana, poniéndome el delantal como si fuera un hábito imposible de romper. Hace 2 semanas volvió a ser las 3:17 am. El sensor sonó, como siempre. Contesté con la voz más firme que pude. ¿Su orden? Silencio. Luego esa respiración lenta y húmeda, más cerca que nunca. Pero esta vez, la voz dijo algo diferente, ya no estaba distorsionada, sino clara, como la de alguien que conociera bien mi nombre. Ya casi es tu turno, Daniel. Pronto entenderás por qué te necesitamos aquí. Miré la pantalla de cámaras, y por primera vez, había alguien ahí. Era yo, de pie en el carril, vestido con el mismo delantal que uso todos los días, pero con la boca demasiado abierta, más de lo que debería ser posible. Estaba mirando la ventanilla, con una sonrisa en los labios, y en su mano, sostenía una servilleta blanca, esperando que me entregaran mi propia carne. Desde esa noche, empiezo a verlo a menudo, mi otra versión, en las esquinas de la calle, cuando voy al trabajo, o reflejado en las ventanas del restaurante. No hace nada más que mirarme y sonreír. Sé que, el día que cruce la puerta del carril para encontrarlo, será el momento en que termine de entender lo que significa ser parte del turno. Porque el Repeat Vegue nunca estuvo vacío en las noches. Siempre hemos sido más de 4. Solo que algunos de nosotros no podemos ser vistos, aún. Mi nombre es Daniel y esta fue mi historia. Nosotros somos Relatos Secos Escalofriantes. Hasta la próxima pesadilla, no se les olvide suscribirse, comentar, darle like y compartir, porque el terror se comparte.